acta de la sesión 175 se da por aprobada y la sesión 176 queda a disposición de los señores y señoras diputados. Señor secretario, por favor, de lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del subsecretario del Trabajo, mediante el cual remite información solicitada por la Comisión en el marco de la discusión del proyecto de ley que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. Un oficio del secretario general de la Corporación, a través del cual informa que en la presente jornada, a solicitud del diputado señor Cristian Araya Lerdo de Tejada, acordó remitir a la Comisión de Salud para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que prohíbe condicionar las relaciones laborales a la entrega de información sobre el uso de licencias médicas u otros antecedentes de carácter personal y sanciona la comercialización de datos del seguro de cesantía correspondiente al boletín número 17.704-13 inicialmente asignado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Una copia del oficio de la Superintendente de Seguridad Social subrogante al presidente de la tercera subcomisión especial mixta de presupuesto del Congreso Nacional, en el cual remite glosa correspondiente a la ley de presupuestos del presente año. Un oficio del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, a través de la cual informa que en la sesión del día de hoy la diputada señora Ana María Gamuri reemplazará al diputado señor Tomás Hirsch. Oficio del Comité de Renovación Nacional, mediante el cual informa que el diputado señor Miguel Mellado reemplazará al día de hoy al diputado señor Mauro González. Comunicación de los diputados Henry Leal y Héctor Ulloa, mediante el cual han acordado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 167 del reglamento, parearse durante la sesión del día de hoy. Y por último, señor presidente, un reemplazo: el diputado señor Cristian Lave va a ser reemplazado por la diputada señora Giovanna Ahumada. Presidente, ¿puedo? Ese es el reemplazo, ¿no? Ya, espéreme un segundo, ya. Esa es la cuenta, señor secretario, muchas gracias. Diputado Lave, sobre la cuenta. Presidente, sobre la cuenta con la diputada Gamuri, por su intermedio, estamos pareados. Llegó ese pareo, llegó por escrito, como corresponde, y además la diputada Giovanna era la intención que me reemplazara, pero no me va a reemplazar para que me cuenten a mí como miembro de digamos, la asistencia. Eso, gracias. Perfecto, no hay problema, pero están pareados, al fin de cuentas. Ya, súper. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Ya, puntos varios. Diputada Mix, punto varios. Y después el diputado Undurraga. Gracias, presidente. Esperando que se haga efectivo el pareo para que poder hablar. Adelante, Ya. diputada. Presidente, ayer me enteré de que se había votado en esta comisión un proyecto de ley que permitía la toma de exámenes para enfermedades, en el caso de enfermedades complejas como cáncer gástrico y otras enfermedades. Y bueno, y en esta misma comisión, presidente, está desde el 17 de octubre del año 2023 un proyecto de mi autoría con características similares. Entonces, cuando me enteré ayer que habían despachado un proyecto que era muy parecido al mío, de hecho, si lo buscan, el secretario lo va a poder encontrar, se los dejo. Boletín, no aparece el número del boletín. Acá es de exámenes preventivos. Lo consigo al tiro el número. Entonces, lo que le vengo a pedir, presidente, porque son proyectos similares, solo que este solo modifica el Código del Trabajo, en el otro parece que hablaba de otros cuerpos legales, donde usted sabe muy bien. Un DFL, el del diputado Palma. Claro. Sí, adelante. Quiero pedir, presidente, que lo pueda poner en tabla y que se pueda refundir, Ya, para que perfecto. podamos avanzar con los dos proyectos. ¿Se puede? Señor secretario, por favor, sobre el punto, ¿existe la posibilidad de refundir proyectos una vez que están aprobados en general? Sí, se puede refundir. Pero una cosa es esto, lo que ya está en el Código del Trabajo. El Código del Trabajo, sí. Sí, lo que sucede es que está aprobado en general ya el proyecto. No, sí, espera, ¿puedo explicarlo? Pero, a ver, ordenemos Sí. un poco el asunto. Señor secretario, sobre el punto de refundir proyectos, luego de que está aprobado en general, No se por puede, favor. no se ¿Por puede. qué? Porque al iniciar la tramitación de los proyectos se pide acuerdo de la sala para poder refundirlos. Sí, Pero eso estoy pidiendo. Al iniciar la tramitación, en este caso no se pidió acuerdo de la sala para refundirlo con su proyecto y se despachó este otro proyecto en general. En consecuencia, no se puede refundir.
Está aprobado en general un proyecto. Ya, gracias, secretario. Respecto del el punto, si lo tiene bien, diputada Mix, podemos extenderle la invitación para que se haga parte de esta discusión en particular, toda vez que vamos a vuelta de la distrital, vamos a tener una sesión el día 4 de agosto, vamos a tener una sesión para ver este tema y le dimos la posibilidad para que todos quienes quieran incidir en este proyecto, liderados por el diputado Palma, ayer hizo varias apreciaciones la diputada Osandón, puedan generar una indicación de consenso con todos los elementos también que están incorporados en el proyecto de usted para que de una u otra forma lo pongamos en votación el día lunes 4. Diputada Mix. Presidente, ¿me permite? En otras comisiones nosotros hemos solicitado refundido de proyectos que incluso se han empezado a discutir, como es el caso, por ejemplo, de los proyectos de las mallas de los edificios, donde también tenía un proyecto que tenía más de 1 año y medio de ingresado en la comisión, y se pidió 2 veces en la sala, incluso con la discusión iniciada, el refundido de los 5 proyectos que están hoy día discutiéndose en la Comisión de Vivienda. Una vez que ya había sido aprobado en general en la comisión. Sí, Ya. porque se podía, según lo que nos explicaron, no había problema en eso. Ahora, este proyecto particularmente lo que hace hoy día, lo que contiene el Código del Trabajo, es media jornada para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tomarse sus exámenes preventivos. Eso está resguardado en el Código. Lo que nosotros pedimos en este proyecto, que se aumente de media jornada a 2 jornadas. Exacto. Considerando que una media jornada es imposible, a menos que alguien de los que estén aquí me pueda asegurar que en una sola mañana o en una sola tarde van a poder tomarse todos los exámenes preventivos, Sí. considerando la hora del médico, etcétera. Eso era el aumento. Este proyecto nosotros lo pedimos varias veces a la Comisión de Mujeres, principalmente porque nace de haber escuchado a las trabajadoras del retail, donde ellas nos comentaban que no les daban permiso ni siquiera para el examen preventivo. Como ustedes saben muy bien, el cáncer de mama es una de las mayores causas de muerte en nuestro país. Por tanto, tiene características sanitarias, ¿no? Aumentar esta jornada. Entonces yo le quiero pedir, a mí de verdad no me parece justo, es un proyecto que lleva 2 años en esta comisión, se transforme en una indicación, cuando a lo mejor podríamos, por último, tramitarla, presidente, y de fácil despacho y que se puedan juntar. De hecho, nosotros en la reunión de comité, varios proyectos que han llegado juntos se han devuelto para ser refundidos, incluso después de haber sido despachados ambos. Ha pasado varias veces con proyectos de seguridad. Entonces yo creo que es factible, se puede, solamente por la voluntad de la comisión a la que de verdad estoy apelando, porque me parece que es un proyecto que ya lleva ya 2 años acá casi, esperando su tramitación. Ya, gracias, diputada Mix. Según lo que me señala el señor secretario, la única alternativa que tenemos para, si quiere el secretario me corrige, la única alternativa que tenemos es que ese proyecto que usted hace alusión lo aprobemos en general, y una vez que está aprobado en general podemos proceder a solicitar la fusión en sala. Vamos a analizar con el diputado Palma, porque tengo un compromiso con él también para que avance rápidamente esto, porque eso implicaría abrir nuevamente una discusión respecto de el proyecto de usted, aprobarlo en general, luego enviarlo a sala, y yo creo que en eso nos vamos a dar al menos 1 mes y medio, 2 meses más. Presidente, Inmediatamente diputado Undurraga. Así que vamos a discutirlo con el diputado Palma, a propósito de que ya llevamos 4 sesiones discutiendo ese proyecto. Diputado Undurraga. Sobre el punto, después, además yo tengo pedido la palabra sobre otra cosa. Quizás si las ideas matrices dan, esto mismo se puede incorporar como indicación. Y puede ser una indicación de la... Pero pierde la autoridad. Gracias, diputado Undurraga. Sí, ese yo creo que es una alternativa más rápida, y con una indicación, digamos, de su autoría, yo creo que podríamos incorporarla dentro de este proyecto. Más allá de que las ideas matrices de proyecto con proyecto no sean lo mismo, pero podemos, a propósito del debate que dimos, que es parte de la idea matriz, ampliar los tiempos de el permiso laboral por 2 días, y eso no hay problema, es parte de la idea matriz. Así que yo voy a evaluarlo con el diputado Palma y tengamos una conversación para ver cómo avanzamos más rápido con esto. Lo importante es que salga pronto este proyecto. Ya, diputado Undurraga, usted tenía otro punto, varios. Sí, otro punto, presidente. Mire, en la semana pasada se aprobó en esta comisión, presidente, lo espero, no se preocupe. La semana pasada se aprobó en esta comisión
en general, un proyecto de ley que elimina el tope a las indemnizaciones. Y se aprobó con dos situaciones que a mi juicio no le hacen bien al bien legislar. Lo primero de ello es que no se consultó, no tuvimos la opinión del Ejecutivo para poder dar esa opinión, me parece que no era correcto, lo hicimos ver a algunos. Y lo segundo, que se aprovechó una mayoría circunstancial en ese momento por inasistencia de algunos de los parlamentarios. Si hubieran estado todos los parlamentarios, probablemente no hubieran estado todos los votos. Entonces, ¿cuál es mi solicitud? Mi solicitud es que oficiemos al ministro del Trabajo para que nos dé a conocer por escrito cuál es la posición del Ejecutivo en esa materia, para que no seamos sorprendidos después en la votación en particular, con nuevamente una votación sin tener la opinión del Ejecutivo, podamos tener todos los elementos. Perfecto, no hay problema. ¿Sofía? Gracias, diputado Undurraga. Me parece muy pertinente. Bueno, diputada Concha, adelante. Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas, a todos los presentes, y quisiera reiterar la solicitud que he hecho ya en varias oportunidades respecto al proyecto de ley boletín 17.066 que tiene que ver con las prácticas profesionales. Esto ingresó acá el 27 de agosto del 2024, o sea, prácticamente ya un año, y la verdad es que yo creo que es relevante poder iniciar la discusión de este proyecto de ley, porque yo creo que no deberíamos esperar que otra persona se quite la vida, o como las circunstancias que hemos visto en otras oportunidades, por sufrir acoso o sufrir, malas prácticas dentro de lo que es el proceso de formación de los estudiantes. Y lo digo básicamente porque en el recorrido que hacemos, muchos de nosotros nos encontramos con muchos testimonios de estudiantes que viven estas situaciones, y es bastante complejo, y hace un par de meses también lo vivimos y fue publicado en los medios de prensa local, de estudiantes que vivieron esta situación en prácticas profesionales dentro del hospital de la región de la ciudad de Chillán, de Minda Martín, donde yo creo que se debería tomar el acuerdo, y pido el acuerdo para poder en algún momento, no tan lejano por supuesto, iniciar la tramitación de este proyecto de ley, porque es algo atingente a una realidad que viven muchos estudiantes en nuestro país. Lo pediría por casi cuarta vez, creo, poder tomar la disposición de esta comisión a poder tramitar este proyecto de ley. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo sé que ya hice la solicitud, y usted mencionó de que en algún momento se tenía considerado poder invitar a distintos gremios, considerando a las manipuladoras de alimentos, y me gustaría volver a hacer la solicitud, independientemente si hay un tema a tratar en específico relacionado a las enfermedades que no están reconocidas como enfermedades laborales, porque la situación que viven algunas de estas personas, que en su mayoría, por no decir el 100%, son mujeres que sacan adelante sus familias, y que hoy día están en una situación dramática de enfermedades que no están siendo reconocidas como enfermedades laborales. Y eso de verdad que es una situación que viven muchas mujeres a lo largo de nuestro país, y una solicitud constante que hemos recibido de parte de las manipuladoras, por lo menos de la región de Ñuble, y yo pediría poder considerar, poder escucharlas por lo menos quizás en breves minutos, pero poder escuchar la situación que viven muchas mujeres, que en algunos casos son dramáticas y que no tienen la cobertura que corresponde en esta área. Muchas gracias, diputada Concha. Ambos temas son de suma relevancia. El tema del proyecto de ley de los practicantes, yo me comprometí con usted a que lo íbamos a evaluar y poner en tabla, al menos nosotros tenemos toda la voluntad. El único problema que estamos tramitando en paralelo algunas urgencias del gobierno, en la medida en que tengamos espacio, no le quepa duda que vamos a incorporar ese proyecto de ley. Y respecto a las manipuladoras de alimentos, ¿le parece si lo tiene bien para la semana de vuelta de la distrital? Yo estoy dando el día lunes espacios para algunas audiencias, lo podemos incorporar. Allí coordinamos por interno. ¿Le parece? Perfecto. Ya. Gracias a usted, diputada Concha. Bueno, vamos a comenzar la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley del presidente de la República que crea el sistema de subsidio unificado al empleo, que está calificado con urgencia suma. Se ha invitado al señor ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, al señor Marcos Ilaseca Campos, gerente general de ASEXMA. Está presente, ¿cierto? No lo veo. ¿Está fuera? Ah, ya.
María José Abud, pero que viene en su reemplazo, señora Soledad Ormazábal, que es economista de el Centro Horizontal. ¿Hay acuerdo para que ella pueda ver telemáticamente esta sesión? ¿Va a asistir? Perfecto. Y doña Claudia Sáez, que viene junto al señor Bruno Barrientos, que es abogado de Fundación Con Trabajo, y señora María José López, que es presidenta de la Fundación Con Trabajo. Barrientos está en telemático, le damos la posibilidad para que pueda asistir a la comisión de forma telemática. Perfecto. Bienvenido, ministro, a esta comisión. Bienvenido, subsecretario, asesor acompañantes. Ministro, le voy a dar la palabra, si usted lo tiene bien, para quizás hacer una breve introducción y luego quisiera darle la palabra a don Marcos Iraseca para que justamente nos pueda conversar sobre este proyecto y dar a conocer su impresión. Y luego le vamos a dar la palabra a doña Soledad Ormazábal y luego a don Claudia Sáez y Bruno Barrientos. Y luego vamos a nuevamente darle la palabra al ministro y vamos a dar todas las palabras de corrido para que vayamos acumulando preguntas, reflexiones y podamos abrir el debate ya de forma plural. Adelante, ministro, usted tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara. Bueno, en primer lugar, señalar que como Ejecutivo hemos estado recibiendo las distintas observaciones que se han hecho al proyecto y en particular algunos puntos que nos parecen importantes relevar, sobre todo de la accesibilidad que tendría este subsidio unificado al empleo, que en general ha tenido una buena recepción, de que facilitarle también los procesos de acceso al subsidio a las empresas de menor tamaño, cuyo foco está puesto en este mecanismo. Así que en ese marco, en el momento en que se abra la instancia para indicaciones, como Ejecutivo de manifestar desde el inicio la disposición a poder conversar con los distintos equipos de diputados y diputadas para poder justamente avanzar en un punto que sabemos que es de común interés y para nosotros también es particularmente relevante que este sea un subsidio que le llegue a las empresas de menor tamaño. Así que eso es en primer lugar. En segundo lugar, presidente, también señalar que mediante oficio que entiendo que fue remitido a esta comisión, damos respuesta a una gran cantidad de interrogantes que se hicieron, particularmente del diputado Undurraga por su intermedio, presidente, donde abordamos varias de las problemáticas de empleo, de participación laboral, de los alcances del subsidio, y que por supuesto queda a disposición de esta comisión y también disponibles ante dudas y preguntas. Y finalmente señalar que también disponible para una vez que terminen las exposiciones de las audiencias, también disponible hacer algunas precisiones, algunas interrogantes que se hicieron, pero que evaluamos que quizás es mejor incorporarlas en una respuesta final si es que también hay preguntas a propósito de las audiencias que vamos a escuchar a continuación. Eso, presidente. Muchas gracias, ministro. Bueno, para entonces dar inicio a esta ronda de intervenciones, le damos la palabra a don Marcos Iraseca, gerente general de ASEXMA. Gracias. Illesca, anduvimos cerca. Illesca, sí. No hay problema. Primero, sin duda, el proyecto de unificación del subsidio es una buena noticia para las pymes. Y me voy a explicar por qué, ¿ya? Dentro de estos días hice el siguiente ejercicio, ¿ya? En los distintos grupos que uno tiene con los gremios pymes y las empresas. Les pregunté si sabían lo que eran las siglas BTM, SJ, SPJ, STPJ. La verdad que nadie tenía idea de lo que era, ¿no? O sea, algunos me decían, no sé, un equipo de fútbol ruso, no sé, cualquier cosa, ¿ya? No hubo cero respuesta de alguien que supiera lo que eran las siglas.
Ya después se las facilité, les dije, es el bono trabajo de la mujer, el subsidio de empleo joven, el subsidio previsional para trabajadores jóvenes, y les pregunté si lo habían usado, si lo habían difundido dentro de los gremios y si lo conocían. ¿Ya? La respuesta fue la misma. ¿Ya? Cero conocimiento respecto a estos subsidios. Después me fui a las cifras oficiales y ahí encontré la explicación. O sea, el subsidio de empleo joven lo ocuparon 828 empresas, que es el 0,01% del total de empresas. Claro que 322 grandes lo hicieron con 51.000 trabajadores, que significan el 98% de los subsidios. Por lo tanto, no era para las pymes y no lo conocían las pymes. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos el primer déficit en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el diagnóstico creo que es claro y probablemente es compartido. O sea, los subsidios actuales no se conocen por parte de las pymes. Sus beneficios se concentran en la grande empresa y tampoco generan impacto en la inclusión laboral y en la reducción de la informalidad. Por lo tanto, eso es lo primero. A partir de lo anterior y al revisar el proyecto, ¿no es cierto?, se ve foco en MIPYME, ¿ya? Requisitos claros y únicos, monto adecuado y esperamos que haya una difusión amplia, ¿no es cierto?, en la empresa de menor tamaño, ¿no es cierto?, y que sea revisable en el tiempo para que efectivamente tenga impacto donde tenga que tener, para lo que está diseñado. Respecto al proyecto mismo de los requisitos, por ejemplo, la definición de los grupos prioritarios, que en general estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, con su focalización, salvo con una salvedad. Que es el punto C, que tiene que ver con las personas mayores en transición a la vejez. Romántico el nombre, pero creemos que la barrera de los 65 años hay que borrarla. ¿Ya? O sea, hay muchas personas con más de 65 años que entregan mucho valor dentro del mundo empresarial y ojalá lo entreguen en las pymes. Y eso nos lleva también a que en algún momento, ¿no es cierto?, tenemos una deuda, yo diría que a esta altura histórica, en la cual, ¿no es cierto?, debemos evaluar eliminar el salario mínimo diferenciado para las personas de mayores de 65 años. Porque creo que a igual trabajo, igual salario. Y como sociedad estamos al debe con las personas de mayores de 65 años, pagándole un salario mínimo casi un 25% inferior al normal. Respecto a los requisitos de los trabajadores, nada que decir. O sea, entendemos también que utilizar el registro social de hogares tiene que ver con una restricción presupuestaria del proyecto, que ojalá en el tiempo, ¿no es cierto?, haya más recursos, ¿no es cierto?, y esta puede ser una gran herramienta de inclusión laboral y disminución de la informalidad. Sin embargo, ¿no es cierto?, en el proyecto establece, ¿no es cierto?, que para revisar estos parámetros, solamente este tema recae en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en el Ministerio de Hacienda. Estoy con la camiseta de las pymes, por lo tanto, creo que siempre nosotros nos la jugamos porque hay una presencia importante en el Ministerio de Economía, que es el Ministerio de las Pymes, principalmente. Ojalá se pueda considerar, ¿no es cierto?, también dentro de los que toman decisiones y tienen algo que aportar en este tipo de proyectos. Respecto al requisito de los empleadores, solamente tengo dos observaciones, ¿no es cierto? Una tiene que ver con la letra C, que es estar al día con las obligaciones laborales y previsionales. Con esto, de partida, dejamos afuera 50.000 pymes que tienen deudas previsionales entre el 2019 y el 2013. Si tomamos todo el espectro, no tengo la menor idea cuántas son, pero sospecho que deben dar por las 250.000 y quizás 300.000 pymes que están en esa condición. Por lo tanto, creo que eso nos lleva, ¿no es cierto?, a otro proyecto que en alguna vez conversamos, que tiene que ver con el tratamiento de las deudas previsionales para las empresas de menor tamaño principalmente. Además, veríamos muy bien que dentro de los requisitos a los empleadores se considerara un requisito adicional,
y tiene que ver con aquellas empresas, ¿no es cierto?, que no cumplen con la contratación del 1% de discapacitados, o bien usan el mecanismo sustitutivo de donación. Nada, pues, o sea, la ley tiene que funcionar, o sea, ese es un proyecto súper importante y deberían contratarse y cumplirse la ley de discapacitados, o sea, no puede ser que se esté cumpliendo en un 30% y menos. Y si este proyecto pretende subsanar ese tema, creo que es un poco injusto, porque ahora no les vamos a hacer cumplir la ley y les vamos a pagar para que lo hagan. Por lo tanto, creo que hay que considerarlo como tema. Como consideraciones finales, se necesita un monitoreo continuo de este proyecto para que los recursos no vayan a las grandes empresas, que vayan a la empresa de menor tamaño. Hay que revisar el tema de las deudas previsionales. Creo que, o sea, el requisito suena bastante lógico que no puedan acceder las empresas con deudas previsionales, pero las deudas previsionales son una realidad y de alguna forma tenemos que tomarla en cuenta. Lo discapacitado ya lo planteé. También creo que es importante, aunque muchos dicen que no existe, ¿no es cierto?, el límite de 200 trabajadores, hay que considerar que el multiroot se la ingenia como para emerger y para salir. Por lo tanto, creo que hay que tomar los resguardos para que los grandes conglomerados no utilicen el multiroot para duplicar o amplificar los beneficios de este proyecto a más de 200 trabajadores. Y ahí me quedo. Gracias. Excelente, muchas gracias, don Marcos Illesca. Ahí sí. Bueno, continuamos entonces con la señora Soledad Ormazábal de Centro Horizontal, que nos acompaña telemáticamente, ya le hemos tenido otras oportunidades. Bienvenida, doña Soledad. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, señores diputados, ministros y demás gente presente. A mí me gustaría compartir, tengo una presentación que me gustaría hacer, no sé si es posible. Sí, adelante. Ok. ¿Puede compartir pantalla? ¿Está compartiendo, no? No, no vemos todavía. ¿No? Esperando que aparezca la pantalla. Tiene habilitado para compartir, así que la esperamos. Ya, voy a intentar nuevamente. Oh, desgracia, al parecer hay algún problema con mi computador que no puede. Parece que hay un problema, sí. Sí. Bueno, si gusta... Pero no... sí, eso, si gusta mándela por correo y la compartimos acá. Ya, ok. Voy a hacer eso. Si quieren pueden seguir con lo otro. Ya, perfecto. Y... No hay problema. Vamos a continuar entonces con don Bruno Barrientos, que está... Ah, perdón, pensé que estaba telemático, había solicitado. Ya, perfecto. Puede compartir don Bruno, ¿no? Ahí está. Pero falta que cargue. Ahí está. Compartir pantalla completa. Ahí está. Ahí. La voy a subir al WhatsApp. ¿Al WhatsApp? Perfecto, adelante don Bruno. Y Claudia Sáez, perdón, representante de la Fundación Con Trabajo. Adelante doña Claudia. Gracias. ¿Se escucha? Sí.
Gracias, señor presidente, por su intermedio. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. En primer lugar, agradezco la posibilidad de poder estar aquí en representación de Fundación Contrabajo, principalmente para abordar la participación de un grupo que ha sido históricamente vulnerado, que esa es la palabra más adecuada, y que nosotros valoramos profundamente que este proyecto reconozca como en una de sus líneas prioritarias a la población con discapacidad. Precisamente es desde esa mirada que nosotros realizamos esta presentación que esperemos aporte a la discusión que aquí se lleva. Bueno, primero que todo, ¿quiénes somos? Tal como dice en la presentación, somos una organización sin fines de lucro. Nuestra razón de existir y el motivo que a nosotros nos moviliza es mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y de sus familias. ¿Cómo lo hacemos? Para ello nosotros somos socios estratégicos de las organizaciones que dan el salto a la inclusión laboral. El motivo por el que estamos acá principalmente es porque desde el año 2020 hemos desarrollado al menos 3 estudios vinculados a normativas de inclusión laboral y a la evolución que estas normativas han tenido. Por lo tanto, desde este enfoque, a partir de cifras, a partir de data, es que nosotros buscamos aportar a este proyecto en particular. Algunos datos importantes que creemos es necesario tener a la mano si es que vamos a hablar de población con discapacidad. Y tiene que ver con que, según las últimas cifras del Informe Mundial sobre Inclusión y Discapacidad, en el mundo hay aproximadamente 1.000 millones de personas con discapacidad, es decir, un 16% de la población. Y un dato muy relevante para todos nosotros es que el 80% de esta población se ubica en países en vía de desarrollo como el nuestro. ¿Por qué ocurre esto? La mayoría dirá, y sobre todo si la mayoría tiene un enfoque antiguo en donde la discapacidad estaba asociada a un enfoque médico, en donde la persona era el foco de la discapacidad. La verdad es que respecto al enfoque biopsicosocial las cosas han cambiado y por eso es muy importante que si vamos a tomar decisiones comprendamos por qué debemos legislar en favor de personas con discapacidad. La discapacidad debe ser entendida en primer lugar como una interacción. La interacción que todos tenemos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos déficit. Estos déficits interactúan con barreras. La principal barrera que nosotros conocemos son las barreras físicas. La ausencia de una rampa, la ausencia de un ascensor, por ejemplo. Pero las más potentes, las más difíciles de contrarrestar son aquellas barreras culturales. Mitos, sesgos, prejuicios asociados a la discapacidad. ¿Qué es lo que genera esto? Una restricción en la participación. Eso es lo que en la actualidad y lo que hoy en día debemos entender de acuerdo al modelo biopsicosocial de lo que es la discapacidad. Por eso es que un día como hoy también ustedes se encuentran aquí presentes y van a legislar precisamente respecto a una línea que reconoce a personas con discapacidad quienes históricamente han tenido una restricción de esta participación. ¿Bien? ¿Cuál es la realidad en Chile? De acuerdo al ENDIDE, el 16,6% de las personas en edad de trabajar tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país. Y el 44% se encuentra en los quintiles más pobres de nuestra población. ¿Qué es lo que dice la OMS? La OMS dice que hay un vínculo bidireccional entre pobreza y discapacidad. La discapacidad puede incrementar el riesgo de pobreza y la pobreza puede incrementar el riesgo de discapacidad. Por eso es que es importante y es necesario considerar a la población con discapacidad y legislar en función de qué, de que puedan precisamente participar en sociedad y tener los mismos derechos que el resto. Ahora, respecto a la línea de discapacidad que reconoce este proyecto, en el cuadro asociado al color verde podemos identificar las principales características que tienen en general las 4 líneas que presenta este proyecto. Y en el cuadro que tiene color rojo, nosotros quisimos destacar las principales barreras que elimina este proyecto y que son muy particulares de lo que implica la población con discapacidad, que tiene características muy peculiares y en las distintas normativas tiene un comportamiento, su evolución, tal como en la ley de inclusión ha tenido un comportamiento muy particular. Primero, queremos ahondar respecto a la eliminación de la licencia de enseñanza media que se da en las 4 líneas a trabajar.
Sin embargo, en personas con discapacidad tiene una particularidad en especial. Y en este sentido me gustaría comentarles el caso de Olivia. Olivia existe, está ahí en la fotografía, es real. Y este caso surge hace un par de meses cuando Erika, que es asistente social de nuestra fundación, nos dice, ¿saben qué? Llevamos un par de meses tramitando el subsidio al empleo joven de Olivia, pero se lo rechazaron porque Olivia no tiene una licencia de cuarto medio. ¿Qué ocurre? Que el decreto 83 del Ministerio de Educación señala que aquellas personas que participan en la educación regular y llegan a octavo básico van a tener una homologación de su licencia de octavo básico. Pero esto no sucede con las personas que tienen enseñanza media. Por eso aquí también pusimos un dato de que, por ejemplo, estos 72.000 matriculados que participan en escuelas especiales no van a contar nunca con una licencia médica. Una licencia de educación media, lo que también se convirtió en una restricción y se ha convertido en una restricción en la evaluación que hacemos de la Ley de Inclusión Laboral cuando evaluamos las restricciones que ha tenido el sector público para cumplir con la inclusión laboral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando tomamos el caso, decidimos preguntar a CENSE cuántas personas se les ha rechazado precisamente el bono al empleo joven por no contar con una licencia de enseñanza media, y nos dijeron, en 5 años han sido más de 76.000 personas. Nosotros en la práctica no podemos identificar cuántas de estas 76.000 personas corresponden a personas con discapacidad, porque la ley de datos sensibles también nos dificulta mucho a nosotros como organización poder cruzar estos datos. Estos datos más bien quedan con una posibilidad de poder desarrollarse por parte de los organismos del Estado. Sin embargo, evidencian una realidad muy particular que tenemos en nuestro país debido a la ausencia de un modelo de educación inclusiva. En la práctica, ¿qué es lo que nos dice la ENDIS, que tiene el estudio oficial respecto a la población con discapacidad en nuestro país? Es que el 50% de la población con discapacidad no tiene o no alcanza el cuarto medio, o no alcanza una licencia de enseñanza media. Los datos que están a la derecha reflejan la realidad de nuestros usuarios que como fundación nosotros hemos intermediado y que también siguen reflejando esta realidad. Es como si vamos de lo macro a lo micro y nosotros en nuestra experiencia particular también podemos identificar esta realidad. Por lo tanto, nos parece tremendamente interesante que este proyecto levante esta problemática, que si bien lo vemos es un poco más transversal, a personas con discapacidad le impacta de manera particular. Otro aspecto importante que queremos destacar es la ampliación del rango etario y la participación por género, que tiene una implicancia particular para el trabajo que nosotros realizamos y precisamente para la población con discapacidad. Una de las cosas que ha dificultado el acceso a algunos bonos en el caso de personas con discapacidad es que además este modelo de educación especial lo que establece es que se puede egresar hasta los 26 años. Por lo tanto, en la práctica lo que hemos identificado es que este sector de la población inicia su vida laboral más tarde. Los rangos de participación, de inicio de participación laboral, incluso se acercan a los 30 años. Por lo tanto, tal como están estructurados en la actualidad algunos beneficios como el subsidio al empleo joven, este grupo de personas no califica y no puede acceder a un beneficio del Estado como este. Según cifras del Ministerio de Educación, al año 2024, más de 11.514 personas al menos tiene 18 años en la educación especial y lo más probable es que esos 18 años se amplíen mucho más. No tenemos el dato y no encontramos cuántos de ellos llegan hasta los 26 años. Sin embargo, cuando nosotros abordamos los datos de la ENDIS, identificamos esta información un poco más precisa y efectivamente el rango entre los 18 y los 29 años es el rango en el que menor participación de personas con discapacidad hay en el trabajo. Ni siquiera aquí estamos hablando del mercado regular de trabajo, sino más bien si es que están ocupados, y también aquí podemos identificar las diferencias que existen entre población con discapacidad y población sin discapacidad. Ahora, si vamos a abordar los datos del mercado regular de trabajo que nos entrega la ADT y que corresponden
a los contratos que se han registrado bajo la ley 21.015, identificamos que las personas entre 18 y 25 años son los que menos participan y los que menos participación tienen entre los distintos rangos, a excepción de los menores de 18, que son mucho menos, en el mercado regular. Es más, incluso las personas de 60 años o más con discapacidad tienen una mayor participación, pese a que la prevalencia de la discapacidad a partir de esa edad se dispara, y lo que tiene que ver mucho con las barreras del entorno que conversábamos al principio de esta presentación. Y a la derecha pusimos como la visión micro que nosotros tenemos respecto a nuestros propios usuarios de Fundación con Trabajo, en donde esta misma tendencia, esta misma variable se repite. Las personas empiezan a trabajar después de los 25, 26 años, cuando es el caso de personas con discapacidad. Por otro lado, también identificamos una restricción por género, porque a la fecha los beneficios estatales destinados a promover el empleo no reconocen esta variable. Primero, a partir de los 26 años, los hombres con discapacidad no tienen este tipo de beneficios asociados. Existe el subsidio del empleo joven y el bono del trabajo de la mujer, donde hombres con discapacidad no logran ser una parte de la población que se ve afecta. Y aquí hay un gráfico que tiene una doble mirada, porque por un lado logramos identificar que la brecha de género, cuando además hay discapacidad, es mucho más amplia. En promedio, en realidad este es un dato que llega a febrero de 2025, pero si nosotros evaluamos los datos de la Ley de Inclusión Laboral desde su primer año, logramos identificar que en promedio la participación de mujeres con discapacidad no supera el 36%. Dicho esto, este 63,8% de hombres con discapacidad no puede optar a beneficios que promuevan no solo la inclusión, sino que también la permanencia, como lo establece y como se define aquí también en el proyecto presentado por el Ejecutivo. Y esto corresponde a más de 76.000 personas que han sido registradas bajo la Ley 21.015. Ahora bien, aquí viene el requisito específico, o más bien cómo se elimina un requisito específico y el impacto que tiene eliminar la exigencia del requisito de vulnerabilidad socioeconómica cuando se trata de acceder a este bono que plantea el Ejecutivo y que no estaría siendo considerado para la población con discapacidad. La discapacidad, a diferencia de otras vulnerabilidades, no es transitoria. Por ejemplo, la cesantía, la informalidad laboral podría ser considerada de carácter transitorio. Sin embargo, la discapacidad es un fenómeno estructural que además se instala con barreras permanentes y acumulativas en el ejercicio. Perfecto. ¿Todo de nuevo? Está bien. Lo que les mencionaba, la discapacidad es un fenómeno estructural. No podemos evaluarlo ni mirarlo como una condición transitoria. Y este fenómeno estructural afecta las distintas dimensiones y los ámbitos de desarrollo de las personas con discapacidad. Y aquí, tal como lo plantea el ENDISC, por ejemplo, si comparamos personas con discapacidad y personas sin discapacidad, los ocupados ni siquiera en el mercado regular de trabajo, personas sin discapacidad tienen al menos 22 puntos menos de participación laboral. Luego, si abordamos estas cifras, además desde lo que implica la variable de remuneración, también identificamos importantes brechas, y estas brechas también van acompañadas de la necesidad de apoyo. A mayor necesidad de apoyo, como es la discapacidad severa, es menor la renta y el menor el ingreso. Por lo tanto, debemos identificar la discapacidad con sus propias particularidades y sus propias restricciones en las distintas dimensiones del ámbito del desarrollo humano, y eso es muy importante para comprender por qué en esta línea se identifica que las personas con discapacidad deben tener características específicas para acceder al mercado regular de trabajo. Por otro lado, el registro social de hogares como instrumento a la fecha no logra reflejar adecuadamente la realidad de las personas con discapacidad.
Organismos internacionales incluso señalan que la discapacidad debería ser medida en cada una de las dimensiones en las cuales se evalúa, lo que no es así, porque cuando se aborda este registro, la discapacidad impone un puntaje adicional, pero no es evaluada en cada una de las dimensiones. Además, este instrumento se basa en factores materiales y factores económicos, y en muchas ocasiones lo que ocurre es que una persona con discapacidad que está dentro de un núcleo familiar podría llegar a superar el umbral del 60%, lo que no quiere decir que este umbral le permita sostener los gastos asociados a la discapacidad. La discapacidad empobrece y además costear los gastos asociados a ella es mucho más caro que lo que debe enfrentar el resto de la población. Y finalmente, como argumento, necesitamos o consideramos necesario tomar en cuenta que nuestro país ha asumido también compromisos internacionales como es la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, donde nos hemos comprometido a modificar nuestra legislación para promover la participación en igualdad de oportunidades de personas con discapacidad. Por lo tanto, una medida como esa o como la que se ha tomado en este modelo de subsidio unificado, reconociendo una línea específica, eliminando barreras estructurales, precisamente se asocia y cumple con este objetivo que hemos comprometido por lo menos desde el año 2008. Finalmente, desde la presentación que a mí me corresponde, creemos importante también hacer una revisión general de cuáles han sido los resultados asociados a la Ley de Inclusión Laboral y principalmente a la permanencia. Y la verdad es que las noticias no son tan alentadoras. Estos datos corresponden al boletín número 5 que hemos realizado en la Fundación con datos hasta febrero de 2025. Y identificamos que hasta esa fecha había más de 119.000 contratos bajo la Ley de Inclusión. La problemática tiene que ver con que la cantidad de contratos finalizados es de un 72% versus la cantidad de contratos vigentes. En la práctica, ¿qué significa esto? Que lo que identificamos en este documento es que principalmente entre febrero de 2023 y febrero de 2025, el incremento de los contratos finalizados se ha incrementado en aproximadamente un 38,5%, mientras que los contratos vigentes en estos 24 meses se incrementaron en un 1,6%, lo que habla de las dificultades que desde el inicio de la norma en el año 2018 ha enfrentado la Ley de Inclusión Laboral. Por otro lado, cuando comparamos las cifras de contratos vigentes y contratos terminados entre personas con discapacidad y población en general, vemos que la población en general, sus contratos finalizados alcanzan un 24%, mientras que los contratos vigentes en personas con discapacidad solo alcanzaban un 45%. Un elemento para cerrar. Ya, voy a cerrar muy rápido y esto habla acerca de la permanencia laboral. Desde el inicio de la Ley de Inclusión, solamente el 18% de los contratos corresponden a nuevas contrataciones. Es decir, hablamos que la efectividad de la norma habla de un 18% porque lo que se ha impulsado principalmente es generar lo que es la certificación interna, ir a buscar a trabajadores que estaban contratados previamente, generar la certificación y contabilizarlos. Respecto a esto, rápidamente un minuto, le voy a pedir a Bruno que tenemos solo una recomendación respecto al proyecto. Sí. Adelante. Buenas tardes, diputadas y diputados. Muchas gracias por esta instancia. En relación a las recomendaciones, para considerar en la evaluación y modificación del proyecto en discusión, únicamente, el gráfico aquí representa cómo evoluciona el monto del subsidio que recibirán los trabajadores a medida que varía la renta que perciben. Como señalaba Claudia, la necesidad de apoyos que implica la discapacidad de la población con discapacidad como línea de grupo prioritario, implica que durante los primeros meses en particular de ingreso laboral, los trabajadores están realizando labores que implican ajustes razonables, ajustes necesarios de su entorno de trabajo, muchos casos de nivelación de sus competencias que vienen como herencia de una educación al debe, y por ende las jornadas de trabajo que se desempeñan suelen ser parciales. Por ende la renta que perciben asimismo es
en muchos casos menor que la de las demás personas sin discapacidad. En ese sentido, consideramos que es necesario evaluar una ampliación en la cantidad de subsidio que recibirían las personas con discapacidad en caso de jornadas parciales, es decir, a medida que menos, considerando que la evolución del subsidio está directamente relacionada con la renta que perciben los trabajadores, si es que se considera la evolución de la renta propia y característica a la condición de trabajadores con discapacidad, sería mucho más provechosa para esta población en aquellos casos en que reciben una renta menor. Es decir, que no se tenga que llegar al ingreso mínimo mensual, que es por la jornada completa de trabajo, sino que se evalúe la posibilidad de aumentar el subsidio para los casos en que la renta no alcanza el ingreso mínimo mensual. Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención, diputadas y diputados. Muchas gracias a don Bruno Barrientos y muchas gracias a doña Claudia. Si nos puede hacer llegar el PPT para difundirlo claro, a los parlamentarios. Muchas gracias por la presentación muy completa de su parte. Bueno, doña Soledad Ormazábal, le damos la palabra entonces, ahora que podemos exponer su presentación. Esperen un segundo, vamos a resolverlo porque la vamos a proyectar de acá de Secretaría. Okay. Me avisan. Por favor. Ya, perfecto. Estamos... Perfecto. Yo voy avisando cuando haya que cambiar... Sí, no hay problema. Ya, ok. Bueno, allá. Partamos al tiro mejor, está perfecto. Bueno, como todos sabemos, ¿no es cierto? Chile es uno de los pocos países que aún no recupera su tasa de ocupación previa a la pandemia. La siguiente, por favor. Esto es particularmente grave en los sectores de trabajadores menos calificados. Podemos ver que probablemente detrás de no aumento o un aumento acotado de las tasas de informalidad, está el hecho de que la evidencia está apuntando a que la caída de la informalidad se explica por un cambio de composición de los trabajadores ocupados. Es decir, si vemos en el gráfico, los trabajadores de mayor nivel de escolaridad ya recuperaron y superaron su nivel de ocupación previo a la pandemia, mientras que las personas, los trabajadores menos calificados no. De hecho, incluso han retrocedido respecto a lo anterior. Dado que típicamente son sectores más informales, esto podría estar explicando por qué no hemos visto saltos mayores en la informalidad actualmente. La siguiente. Pero a mí lo que me gustaría dejar bastante claro es que acá tenemos en Chile un problema que es bastante estructural. La tasa de ocupación, o sea, más allá de la pandemia me refiero, la tasa de ocupación por quintil de ingreso es creciente en los ingresos, es decir, mientras el quintil más pobre, cerca del 34%, de las personas en edad de trabajar está ocupada, en el quintil de mayor ingreso este porcentaje llega al 80%. La siguiente. Y esto también es una malo desempeño de nuestro país a nivel internacional. Chile, si uno toma el porcentaje de la población mayor de 15 años que está actualmente contribuyendo al sistema de pensiones, uno que es un proxy de informalidad, en el fondo, o sea, la gente formal contribuye al sistema de pensiones. En Chile solo el 36% de la población mayor de 15 años contribuye, mientras que, estos son datos de la OIT,
países de ingreso medio alto, cerca del 47% de los está contribuyendo al sistema de pensiones, y en países de ingreso alto ya el 55,4%. Tomemos en cuenta que en Chile el día de hoy está considerado como un país de ingreso alto y tenemos una tasa de formalización que es menor a países de ingreso medio alto, es decir, estamos con un desempeño que es peor al de países con ingresos más bajos que el nuestro. La siguiente. Esta es otra muestra, comparación internacional. La tasa de informalidad más que duplica el promedio de la OCDE en nuestro país. Para llegar al promedio de la OCDE habría que formalizar a cerca de 1,5 millones de personas, y a la mediana de la OCDE, a 2,2 millones de trabajadores tendrían que ser formalizados para llegar a alcanzar esos niveles. La siguiente. Y bueno, y acá esta lámina es bien interesante. Acá vemos el porcentaje de la población en edad de trabajar que tienen un empleo formal por quintil de ingreso de los hogares, pero se ve un periodo amplio entre 2006 y 2022. Y podemos ver cómo los quintiles de mayores ingresos, este indicador ha ido aumentando, es decir, la ocupación formal de trabajadores de los quintiles más ricos ha ido mejorando en el tiempo, mientras que en los quintiles más bajos se mantiene o incluso retrocede. ¿Qué es lo que nos dice esto? Es que la informalidad y la ocupación en los primeros quintiles de ingreso en nuestro país es un problema que es estructural y no coyuntural. Más allá de que estamos en una emergencia laboral, tenemos un problema estructural de informalidad y de ocupación también. La siguiente. Bueno, esto es, hemos visto que la creación de empleo formal está bastante baja. Esto es un dato adicional preocupante que, para buscar una solución al respecto. La siguiente, por favor. Bueno, el proyecto establece, ¿no es cierto?, un subsidio por un año al empleo formal, tiene foco en mujeres jóvenes y personas con discapacidad, se excluye a los adultos mayores, focaliza en el 40% más vulnerable, extensible al 60%. La focalización no aplica a personas con discapacidad, lo cual me parece adecuado. La remuneración tiene que ser inferior a 2,25 ingresos mínimos mensuales y se debe acreditar periodos de desempleo, al menos 6 meses continuos u 8 discontinuos en un periodo de 18 meses. La siguiente, por favor. Las empresas beneficiarias, bueno, ya se dijo más o menos las características y me gustaría recalcar el hecho de que hay un máximo de 200 beneficiarios por empresa, porque como veremos más adelante, creo que es una restricción que no corresponde y puede generar situaciones de mucha injusticia. La siguiente. Y el subsidio es un subsidio que es para trabajadores y para empresas que tienen un mínimo de 10 y un máximo de 20. En total es 30% del salario del trabajador que se reparten entre ambos, y hay varía este 10% que varía dependiendo de la situación económica, le otorga sin duda adaptabilidad a la herramienta. Y es importante tomar en cuenta, y que como veremos más adelante no es muy sorpresivo, este proyecto involucra un menor gasto fiscal para el Estado, es decir, hay un ahorro de recursos. Siguiente. Bueno, los comentarios. El principal comentario es que, en mi opinión, el proyecto no es un subsidio al trabajo formal, sino que es una herramienta de reactivación laboral. Más allá de la pertinencia,
de una medida para reactivar el mercado laboral. Yo soy de las personas que considera que es necesario medidas que reactiven el mercado laboral, pero acá estamos tomando 3 beneficios que lo que buscan es subsidiar el trabajo formal, con foco en el trabajador, no en la empresa. Es subsidiar el empleo formal para unos grupos prioritarios y se está cambiando su foco a una medida para enfrentar la emergencia laboral que estamos atravesando. Al cambiar la naturaleza del beneficio, es razonable entonces que exista este ahorro fiscal. ¿Por qué? Porque se está reduciendo el periodo que se recibe el beneficio y además se exigen lagunas laborales para acceder al mismo. Lo cual, por ejemplo, no tendría mucho sentido si es que el foco es incorporar a grupos prioritarios al trabajo formal. No como herramienta de reactivación, sino que como una herramienta permanente de incentivo al trabajo formal. Dado que, como señalé antes, nuestro problema con el trabajo formal, particularmente los primeros quintiles, es estructural más allá de coyuntural. La siguiente, por favor. Bueno, el límite de 200 beneficiarios por empresa, que claramente lo que busca es excluir a empresas grandes, no es correcto. No es correcto porque acá se puede generar un problema severo de equidad horizontal entre trabajadores. Es decir, vamos a tener 2 trabajadores que tienen el mismo nivel de ingreso, tienen su mismo trabajo, y uno va a recibir el subsidio, otro no, porque su empresa superó el límite, o peor aún, dentro de una misma empresa, 2 trabajadores que se desempeñan en exactamente el mismo, en la misma función, hay uno que va a tener un complemento a sus ingresos y otro no va a tener un complemento a sus ingresos. Eso desde el Estado fomentando esa inequidad horizontal no parece adecuado. Siempre que el foco sea, como lo he señalado, el trabajador, que es lo que debiese ser, porque es el foco de los subsidios que se está reemplazando. Siguiente, por favor. Bueno, la reacción, yo creo, esto es un detalle, pero yo creo que la reacción podría estar un poco mejor para definir si estamos hablando de que el subsidio es un trapecio o un triángulo. No queda tan claro la reacción del proyecto. La exigencia de postular para acceder al beneficio creo que se podría evaluar, porque es preferible avanzarnos si este es un subsidio que se entregue de manera automática a las personas que cumplen con las condiciones. Exigir lagunas laborales fuera de no tener mucho sentido si lo que estamos buscando es complementar ingresos de personas de bajos ingresos que se incorporan al mercado laboral formal. Además, puede generar incentivo a posponer contratación de cesantes con el fin de calificar para el beneficio o de hacer ciertas rotaciones, etc. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros en Horizontal desarrollamos hace un tiempo ya una propuesta alternativa que se hace cargo del problema estructural de la falta de participación laboral y de la informalidad de los sectores de menores ingresos en Chile. Nosotros lo llamamos un subsidio al ingreso formal del trabajo. La verdad es que es una aspiración de un subsidio que sea automático, masivo, focalizado en todos los trabajadores que tengan ingresos inferiores al límite exento del impuesto a la renta. Siguiente, por favor. Que tiene una forma de trapecio que alcanzaría un máximo de 113.000 pesos y se iría reduciendo, ¿no es cierto?, gradualmente. Siguiente. Este subsidio reemplazaría ambos beneficios porque tienen son subsidios que tienen la misma lógica, ¿no? Cuyo foco es complementar los ingresos de los trabajadores formales. Pero entrega un monto superior y una cobertura que es significativamente mayor también.
la siguiente, de implementarse un subsidio como el que propusimos. Lo más, yo creo, llamativo, lo más importante, es que la tasa de pobreza actual, con la medición actual que existe, que es de 6,5, nosotros replicamos y la pobreza baja a un 3,9, es decir, un efecto significativo en reducir la pobreza y también el índice de Gini, es decir, la desigualdad. El costo fiscal es importante, pero este es un subsidio que cuando lo calculamos estaba pensado para todo trabajador que calificara. Sin duda se puede pensar en establecerlo solamente para grupos prioritarios. La siguiente. Finalmente, en el subsidio que propusimos, encontramos que la tasa de formalidad en los quintiles de menores ingresos tiene un impacto significativo. De hecho, en el primer quintil se duplica la tasa de formalidad y aumenta 6 puntos porcentuales en el segundo quintil. Es decir, es una herramienta que permitiría efectivamente hacerse mejor cargo del problema estructural que tenemos más allá de la emergencia laboral de coyuntura que tenemos actualmente. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Soledad Ormazábal. Le pedimos si puede enviar la PPT para que esté a disposición también de los parlamentarios. Ah, ya la tenemos, sí, de verdad que la expusimos acá. Bueno, han sido las exposiciones. Ahora la idea es abrir este debate para poder comentarlo, consultar al ministro, para que también los presentes puedan resolver dudas. Tengo un breve resumen que me demoro 30 segundos en contárselos, todos tomamos nota de esto, pero ASEXMA lo que está proponiendo básicamente es eliminar el tope de 65 años, mayor derecho a acceso a la información del subsidio, que el Ministerio de Economía se incorpora a la toma de decisiones, que las deudas previsionales no sean una limitante, que se cumpla el 1% de discapacitados y que se vele porque el multiroot no opere como, digamos, herramienta en beneficio de las grandes empresas. Fundación Con Trabajo señala que el requisito para el subsidio no incorpora el tema de la enseñanza media, de la licencia de enseñanza media, efectividad en la aplicación de la norma, que las jornadas parciales, bueno, se acondicionen en función también del pago del subsidio, el monto del subsidio, a la condición justamente de las personas que tienen situación de discapacidad. Y Centro Horizontal lo que establece el límite de 203 trabajadores que no están de acuerdo, corregir la redacción, lagunas laborales como condición, eso es importante que podamos revisarlo, y la propuesta alternativa que nos hacen, digamos, entrega hoy mediante la PPT. Voy a abrir la palabra entonces a los parlamentarios para que hagan sus comentarios y luego les vamos dando la palabra bien plural y dinámico a todos quienes quieran también intervenir y sobre todo también con la prioridad del ministro para ir cerrando este debate. Se abre la palabra a los colegas. Yo tengo una consulta. Diputado Mellado, usted primero. Adelante. Bienvenido a la comisión. Muchas gracias y vengo reemplazando a Mauro por hoy, así que ministro, un gusto. A ver, son dos cosas que he visto. Una, para postular, ¿qué significa que esté al día? Porque al día no suena lo mismo, no es lo mismo que pagadas. Puede estar renegociada, ¿cierto? Que pueda servir mucho para las pymes, están muy acogotadas y además, una vez que las deben, las imposiciones, la verdad es que abogados, intereses, penales y todo se le sube, pero 10 veces más el tema, y es un tema que hay que conversar después algún día, digamos, de cómo poder volver a el capital más la rentabilidad que tuvo la AFP de ese capital para poder devolverlo en un tiempo, como se ha hecho con los impuestos, digamos, pero creo que ahí hay un tema potente. Pero en el tema de la pyme, ¿qué significa al día, digamos? Significa efectivamente si se puede, porque esa es la única forma de que muchas pymes entren en esto. También dice acá que postulan, el subsidio podrá ser solicitado directamente por las personas trabajadoras o las empresas. ¿Esta plata le va a llegar directo a la empresa o va a ser a la cuenta RUT del trabajador? Porque si la pide la persona, la cuenta RUT del trabajador. Si la pide la empresa, va a ser a la empresa, me imagino. Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas es la que más se va a ocupar?
Y me queda, aquí habla de un 20%, ¿cierto?, superior, pero también después habla de entre un 10 y un 20. Entonces, si me puede dejar claro eso. Gracias. Gracias, diputado Mellado. Diputado Sauerbaum. Presidente, mire, algunas cosas desde la experiencia que uno tiene y lo que conoce. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra región de Ñuble una corporación que se llama Fundación Eleva, que es una fundación que trabaja con niños con síndrome de Down, pero no, a ver cómo lo explico, son una pyme en realidad. Ellos formaron una pyme de eventos y hacen catering y cóctel y estas cosas. Entonces, claro, este tipo de beneficio no iría en beneficio directamente de ellos porque no están contratados, sino que son ellos mismos en sí mismos una pequeña pyme, digamos. Tienen una figura de esa naturaleza. Entonces, digamos, puede ser quizás que podamos abrir la puerta a una posibilidad como esta que también les ayudaría de alguna manera a tener un ingreso seguro, y habría que buscar una figura legal que les permitiera acceder a este beneficio, creo yo, porque si bien estamos hablando de contratación, pero como les digo, ellos mismos son sus propios empleados. Entonces, en el fondo, ministro, ver la posibilidad de abrir la puerta en esas circunstancias. Y segundo, respecto de ministro, de la cantidad de personas, lo decía usted también, respecto a la cantidad de personas que hoy día no tienen cuarto medio. Es una situación que yo he planteado aquí antes. Hay 5.300.000 personas más o menos de personas que no tienen cuarto medio. Y es gravísima esa situación. Porque cada vez que queremos empujar el salario mínimo, lo empujamos sin ningún contenido técnico, sino que más bien una decisión política, ¿cierto?, de subir el salario mínimo sin considerar niveles de productividad ni de capacitación. Entonces, claro, una persona que tiene octavo básico o primero medio no va a poder aspirar nunca a tener un salario, y se compara con el gerente de la empresa que dice: este gallo gana 5 millones de pesos y yo gano 500.000. Entonces, ahí tenemos una dificultad como sociedad tremenda porque no le hemos puesto el énfasis suficiente. Y eso, presidente, se ha venido acrecentando en los últimos años. Cosa de ver los gráficos, la deserción escolar ha sido brutal. Y nadie digamos, ha tomado el guante de ese tema. Entonces, hace muy difícil poder subir los salarios en términos reales, ¿cierto?, si es que no tenemos un fundamento de productividad detrás. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso también, porque la pequeña empresa no puede seguir soportando alzas de costos sin que haya, ¿cierto?, un nivel de aporte mayor, porque si no, finalmente lo único que generamos es inflación en la teoría. Entonces, ministro, yo creo que aquí debiéramos también considerar la posibilidad de abrir una puerta para que la gente tenga mayor interés en poder capacitarse en estudio nocturno, en línea, en distintos tipos de capacitación a través de CENSE. Pero como le digo, aquí tenemos 5.300.000 personas por lo menos que no pueden acceder a este beneficio porque no tienen el cuarto medio. Entonces, hay que ver cómo podemos hacer para que ellos también pudieran participar de este beneficio y buscarla, porque no tienen el título. Gracias, diputado Sauerbaum. Yo tengo una consulta para ASEXMA. Me parece que es muy interesante cómo podemos verificar que el beneficio del subsidio, claro, no llega a las grandes empresas por la trampa del multiroot. Digamos, si tienen alguno de ustedes una propuesta más en específico que podríamos nosotros tomar para el debate en particular, esto ahora estamos discutiendo en general, pero también ir avanzando en ese sentido, porque hemos hablado harto acá sobre cómo este límite de los 200 trabajadores, efectivamente cada empresa grande, que hoy día absorben más del 90% de los subsidios, solamente van a poder postular hasta 200 subsidios. Pero yo no sé si eso, en el general de subsidios, va a disminuir la concentración del dinero en las grandes empresas. Entonces, si hoy se aplica el subsidio, en base a su experiencia, a empresas o a firmas de multiroot, y que finalmente hacen extender este porcentaje en la grandes empresas, si es que hay algún tipo de fórmula para nosotros poder, en el debate en particular, poder avanzar hacia allá. Y para el gobierno, si la eliminación del tope de 65 años
haría que el efecto en el marco del presupuesto fiscal se disparara mucho en función de lo que ya se gasta en subsidios. Si es posible o no eliminar ese tope de 65 que yo creo que correspondería. Bueno, y el resto espero que responda el ministro, porque yo entiendo que no se solicita licencia de enseñanza media. Pero bueno, ahí le dejo la palabra al ministro. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Solo una pregunta bien específica a propósito de lo de horizontal. Esto de la falta de equidad horizontal, valga la redundancia, a propósito del límite de los 200 cupos. Si es que lo ven así, y si es que lo ven así, ¿cómo se puede resolver? Porque yo entiendo que apunta a fortalecer la pyme, pero puede terminar perjudicando a algunos trabajadores. Entonces, ¿cómo piensan resolverlo? Ya. No sé, ministro, si usted quiere tomar la palabra o alguien, digamos, de nuestros invitados quisiera primero tomar la palabra. Perfecto. Si alguien quiere tomar la palabra. Adelante, estimado Bruno Barrientos. No, por favor, el ministro va a cerrar la discusión. Sí, muchas gracias, señor presidente. Solamente queríamos, tal vez no quedó del todo claro en nuestra presentación, pero el proyecto de subsidio no exige la licencia de enseñanza media y lo que nosotros hacíamos era valorar ese hecho para que de esta manera se pudiese, las personas con discapacidad, que como señalábamos, en muchos casos no tienen este certificado, esta licencia, pudiesen acceder al beneficio. Eso solamente. Perfecto, muchas gracias por aclarar el punto. Adelante, don Marcos. Difícil pregunta, pero creo que hay instancia. Hay un dato que se me quedó en el tintero y tiene que ver con que dentro de las empresas formales, grandes y medianas, hay 161.000 trabajadores informales. 161.000 trabajadores informales en empresas formales, medianas y grandes, o sea, con más de 50 trabajadores. Lo cual es un dato tremendo. O sea, si y alguien no está haciendo la pega, o sea, porque es muy raro que hayan trabajadores informales dentro de empresas formales relativamente grandes, o sea, de mediana, ¿no es cierto? Estamos hablando de empresas que facturan anualmente más de 25.000 UF, ¿ya? Por lo tanto, creo que, ligándolo con la pregunta, es simplemente que funcionen las instituciones. O sea, primero, creo que el rol de la Dirección del Trabajo se tiene que reforzar. Por otro lado, es muy necesario, ¿no es cierto?, la identificación del sujeto final, ¿no es cierto?, para eliminar y erradicar de raíz el multiroot, y finalmente que operen los... O sea, creo que el Estado tiene la herramienta, ¿no es cierto?, para detectar y eliminar, ¿no es cierto?, el efecto del multiroot desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista tributario. Perfecto, don Marco. Soledad está levantando la palabra, le damos el micrófono a ella. Sí, yo solamente señalar respecto del límite de 200 trabajadores y el tema con el multiroot, es que, ¿cuál es nuestro foco? Estamos en la Comisión de Trabajo. El foco de estos subsidios debiesen ser los trabajadores. Este no es un subsidio de fomento a las empresas de menor tamaño. El foco son trabajadores formales de bajos ingresos. Y yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Y esos trabajadores formales de bajos ingresos pueden estar por ejemplo, en el verano, en una cosechadora pueden haber 2.000 trabajadores que están en esas condiciones. Y vamos a dejar a miles
sin el subsidio y otros con, a mí me parece que es bastante inmoral. Esa es la verdad, inmoral, porque estamos hablando de trabajadores en igualdad de condiciones, algunos van a calificar y otros no van a calificar, simplemente por la empresa donde se desempeñan. Nuestro foco, creo, deben ser los trabajadores de este país. Hay instrumentos para y esos son otros. Eso. Señora Soledad. Ministro, tiene usted la palabra. Hay varias cuestiones directamente a usted. ¿Qué significa estar al día? Si el dinero llega a la empresa, al trabajador, acceder al beneficio a pymes levantadas por discapacitados y el tema del cuarto medio y la capacitación. Bien, bueno, primero agradezco todas las preguntas. Intentaré responderlas también aprovechando de recordar algunos de los principios que animan este proyecto. Por supuesto, me gustaría contar con 1,2% del PIB para muchas políticas de empleo, pero tenemos que movernos con las condiciones que hoy día existen. A ver, lo primero, este proyecto tiene como foco que las empresas, y sobre todo las empresas de menor tamaño, tengan un incentivo para crear nuevos puestos de trabajo. Y en eso hemos sido súper claros, y buena parte de las modificaciones que establecimos a partir de estos proyectos tienen que ver con un diagnóstico muy crítico de dos mecanismos que existen hoy día de subsidios, como son el SEC y el BTM, que además de entregar montos muy bajos por periodos muy largos, no generan incentivos para la creación de puestos de trabajo y terminan siendo un complemento muy menor, del orden de los 20.000 pesos mensuales para el trabajador y de 10.000 pesos para las empresas, a los ingresos, lo cual genera alta insatisfacción y distintos elementos que hemos podido comentar en las distintas presentaciones. Entonces creo que es bien importante porque el foco de este proyecto está puesto en tener un mecanismo de incentivo a la creación de puestos de trabajo con foco en la empresa y el trabajador. ¿Ya? Creo que eso es algo bien importante señalar. Solamente para recordar, en promedio, el subsidio al empleo joven y bono trabajo mujer entregan promedio cerca de 21.000 pesos de subsidio, al empleador del orden de los 21.000 pesos, y con esta modificación estaríamos elevando en promedio a 37.000 en los trabajadores, 84.000 en promedio a los empleadores, con montos máximos de 52.000 a los trabajadores y 132.000 a los empleadores, con los requisitos de focalización conocidos. Así que en ese sentido, a propósito de la pregunta del diputado Mellado, este es un subsidio que siempre lo puede solicitar el trabajador, también siempre lo puede solicitar la empresa, y cuando lo solicita la empresa el subsidio se transforma en una dupla. Cuando solo lo solicita el trabajador es un subsidio al trabajador, con las características ya conocidas. En el caso de que lo postula solo el trabajador postula los montos máximos que el trabajador puede postular, y en el caso que lo postule la empresa, es este complemento entre el 10% de un IMM al trabajador y un 20% de un IMM al empleador. Y eso puede dar estos montos máximos de hasta un 30% equivalente a un IMM. ¿Por qué lo pusimos en esas distribuciones? Porque hoy día, a partir de las características que tiene el mercado laboral, el foco está puesto en, más que estimular la participación, es decir, que las personas salgan a buscar trabajo, algo que sabemos que está ocurriendo, de ahí las cifras de desocupación, es que las empresas tengan algún incentivo considerable para tomar alguna decisión para acompañar esa decisión de creación de un nuevo puesto de trabajo. Como este es un mecanismo flexible, en algún otro momento puede ocurrir que nos encontremos con una situación donde haya que estimular más la participación y menos la contratación, y por ejemplo esos 10-20 se podrían invertir y quedar inversos, pero siempre con un máximo de 30%. Eso es lo primero. Respecto a lo que significa el día, son cotizaciones declaradas y pagadas, entendiendo que por el sistema de retrasos que tienen los mecanismos de pagos de cotizaciones, estos pueden incluso llegar a tener 1 o 2 meses de retraso entre que se pagan y se perciben. Por lo tanto, el sistema tiene un mecanismo que es al tercer mes donde se produce la sanción del no pago del subsidio en caso de contratarse ya estos 2 meses acumulados. Por lo tanto, vuelvo a insistir, al día es estar declarado y pagado, pero entendiendo que hay un desfase siempre entre el pago de la cotización y es que esto se refleje en el sistema. Es ya en el mes 3 de constatar el no pago, se entiende que efectivamente ese retraso no es un retraso, sino que es no pago. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un mecanismo que es como hoy día las cifras del seguro de la Super vienen siempre desfasadas con un par de meses justamente por esa situación. Ministro,
Si una pequeña empresa, por ejemplo, tiene una deuda previsional que ya está, digamos, judicializada, la Dirección del Trabajo fiscalizó, qué sé yo, con una sola deuda impaga no recibe el subsidio, con tantas deudas impagas no recibe el subsidio. ¿Cómo opera allí la sanción para la pequeña empresa? Considerando que, yo no me atrevo a decir la mayoría, pero muchas a veces generan otras condiciones de trato con los trabajadores donde se violan los derechos, pero a propósito de la falta de liquidez. ¿Y qué pasa con aquellas pymes que tienen un plan de pago? O sea, no están pagadas completas, digamos, pero están renegociadas. ¿Ya? Están al día. Están al día. ¿Cierto? Pero no está pagado, porque lo que pasa es que tú dijiste que estén pagadas. Es que hay que distinguir entre la situación de un retraso en el pago, en el flujo, que puede tener una situación de desfase, de la deuda previsional que puede estar, que se puede haber acumulado por varios meses y que está en un modelo de repactación. Son dos cosas distintas. Lo que no puede ocurrir es que en este caso exista una deuda y no esté, en el fondo, no haya ningún mecanismo de documentación de que el pago se va a hacer efectivo. Podemos profundizar en ese respecto, si les parece, porque aquí hay dos cuestiones que están. Una cosa es el mecanismo de cuándo se interrumpe el pago del subsidio por no pago, porque se interrumpe el pago de las cotizaciones, versus qué pasa con una deuda previsional que puede tener una temporalidad que no está asociada al flujo, ¿ya? Entonces creo que es importante quizás que ahí hagamos la precisión posterior para poder dar tranquilidad, que son dos situaciones distintas. Ahora, respecto a las 200 postulaciones, este es un subsidio que tiene un máximo de postulaciones para la empresa, pero no hay un máximo de postulaciones para los trabajadores. O sea, una empresa puede postular hasta por 200 subsidios como empresa y por lo tanto recibir hasta por 200 trabajadores ese subsidio, pero el trabajador 201 de la empresa de mayor tamaño va a poder postular, y el 202 y el 203 y así sucesivamente. Lo que no creemos razonable es que una empresa de gran tamaño pueda recibir esa cantidad de subsidios a propósito de un incentivo que está puesto por un lado para la creación de puestos de trabajo. Ok, hay una cantidad razonable de subsidios, pero lo que sí, yo creo que ahí tenemos una diferencia efectivamente, donde la idea de que hay un mecanismo permanente de complemento a los ingresos y de largo plazo asociado a un mecanismo estatal. O sea, lo hemos discutido otras veces, hay distintos parámetros a partir de los cuales se pueden estimar la suficiencia de ingresos, los ingresos mínimos, la discusión de inflación, de productividad, los debates que damos en torno a los salarios mínimos, de algún acompañamiento temporal a las pymes asociado, por ejemplo, al ingreso mínimo mensual, pero este subsidio está enfocado a un mecanismo permanente, en el sentido que es un mecanismo de política pública permanente, que detecta que ciertos grupos específicos de la población tienen dificultades para emplearse y empresas que tienen muchas veces dificultades para crear ese puesto de trabajo para esos grupos específicos. Y lo que hace este subsidio es ese match que permite fomentar esa creación de puestos de trabajo con un tope en las empresas de mayor tamaño, pero sin tope para que esos trabajadores puedan postular. Entonces, es en ese sentido en que nosotros hemos buscado esta articulación y por lo tanto a partir de eso fomentar estos grupos que tienen más dificultades de participación o de contratación, pero entendiendo que esa persona, una vez que lleva 3 meses de inducción en la empresa, que ya ha sido en esa empresa ya ha sido entrenado, que esa empresa pudo constatar que ese trabajador efectivamente era productivo, que cumple con los requisitos necesarios. Nos parece que 1 año es un tiempo razonable para que ese proceso se produzca, y posterior a eso, ese es un trabajador que la empresa tomará la decisión si se lo mantiene o no, pero en el fondo eso es el incentivo que busca crear el subsidio, o sea, acompañar ese proceso para grupos que probablemente tienen más dificultades y que si no existiera este subsidio, a lo mejor las empresas tomarían otra decisión de contratación o de no contratación. Es ahí donde hemos puesto el foco, entendiendo que pueden haber otros diseños de políticas públicas que tengan otros objetivos súper legítimos, pero que creo que es bueno situar donde teníamos puesto el foco hoy día en este subsidio, entendiendo las características actuales que tiene el mercado laboral. Así que a nuestro juicio, al menos, de parte de los trabajadores estaría cubierto eso, ya que siempre podrían recibir ese subsidio, y este tope que ponemos en las empresas
para justamente poner un máximo de utilización ahí, entendiendo y con un elemento adicional, que todavía me faltan un par de preguntas por responder, que este es un subsidio cuya lógica no pone cupos, sino que está asociado a tasas de uso que van a tener los distintos grupos. Por lo tanto, potencialmente no va a haber ninguna pyme que se quede fuera de este subsidio. Ahora, respecto a la pregunta que se hacía de los mayores de 65 años, efectivamente hicimos algunas estimaciones paramétricas que se nos habían pedido en las sesiones anteriores. Es un grupo pequeño en términos de la población, solamente para darles algunos números, estamos hablando en total, recordando más o menos los números generales que teníamos, de los 190.500 millones de pesos que se utilizan anualmente en este tipo de subsidios, y entendiendo los delta que habían, entre comillas, de ahorro fiscal, que tienen que ver con los ajustes paramétricos que definimos, es del orden de 5.300 personas mayores de 65 años y 1.400 en dupla. Por lo tanto, en materia presupuestaria es algo que uno podría evaluar, pero entendiendo, y esa es la contracara de eso, que esto también tiene cruces con la situación previsional, acceso o no a la PGU, cambios en los ingresos a propósito de este subsidio, y por lo tanto, creo que es un escenario que habría que considerar más allá de solamente la estimación paramétrica, si con la eliminación de los 65 efectivamente se ajusta a este presupuesto estimado que tiene el uso de los subsidios. Sí habría que tomar otras consideraciones que tienen que ver con acceso a distintos beneficios permanentes del Estado, por ejemplo, una PGU versus un subsidio laboral a un puesto de trabajo formal, o bien cómo eso, por ejemplo, modifica los tramos de ingreso y los efectos que eso podría tener. Y también las señales, y eso creo que por su intermedio presidente, el diputado Hirsch lo comentó, de ciertas orientaciones y ciertas proyecciones que nosotros hacemos con las personas que están en edad de trabajar y los incentivos que el Estado realiza en materia previsional versus laboral formal. Por lo tanto, en materia de estimaciones paramétricas, es algo que está dentro de los marcos del marco presupuestario del informe fiscal, pero tiene esas otras consideraciones que habría que considerar si es que un debate como este queremos abrirlo en este proyecto. Eso, presidente. Gracias, ministro. Diputado Undurraga. Sí, solo pido, gracias, presidente, que cuando lo votemos en particular, porque entiendo que hoy día lo vamos a votar en general y todo, podamos profundizar. No me queda del todo claro el foco respecto al problema de equidad horizontal, ¿no? Porque lo que uno entiende de la exposición de nuestra invitada es que trabajadores incluso con sueldo más alto podrían ser beneficiados si están en PYME versus trabajadores de sueldo más bajo si están en empresa grande, para ponerlo en simple. Usted me dice que eso responde a una política pública distinta, que esto no tiene que ver con la demanda, pero para que lo profundicemos cuando se vote en general, o sea, cuando se vote en particular, para que lo abordemos en detalle. Sí, yo creo que quedan varias consultas pendientes. Diputado Mellado, adelante. ¿Cuál es el monto que va a estar asociado a este proyecto, el monto de desembolso del fisco? Con Frank nos va a llegar a la Comisión de Hacienda, pero para poder aventurarnos de qué estamos hablando en plata que le salía a todos los chilenos. Sí, respecto a estos montos, que algo señalaba la representante de Horizontal, que efectivo, nosotros hicimos, primero, esto recuerden que tenía dos objetivos. El primero, tener una herramienta mucho más moderna y ajustada a las características del mercado laboral que ayude a estimular a la creación de puestos de trabajo. Y segundo, en el marco también de un buen uso de los recursos fiscales en un contexto donde hay dos programas, y lo mostramos con cifras en la sesión anterior, que tienen un nivel de evaluación bajo y con montos de gasto anuales altos. Por lo tanto, aquí estamos haciendo dos efectos. Uno es modernizando un sistema de subsidios laborales para las características del mercado laboral actual, y hacer un uso mucho más eficiente de programas de política pública que no habían sido modificados por más de una década y que tenían evaluaciones sistemáticamente negativas. Y por lo tanto nosotros partimos de la base que con una estructura mucho más flexible y que no quedaran los parámetros definidos estrictamente por ley, sino que los futuros gobiernos pudieran hacer ajustes paramétricos dependiendo de las contingencias laborales, es que partíamos de la base del uso de los mismos recursos fiscales que ya el Estado gasta
en estos 3 subsidios, el SEG, el BTM y el de complemento a las pensiones de trabajo joven, por el orden de los 190.500 millones de pesos, que eso es lo que aproximadamente gasta el Estado anualmente en la suma de estos 3 subsidios, y es nuestro piso de partida, entendiendo las restricciones fiscales con las que nos encontramos hoy día, pero que no obsta a que futuros gobiernos, por ejemplo, a partir de nuevas líneas o ajustes paramétricos, quisieran inyectarle una mayor cantidad de recursos y, por ejemplo, cambiar los umbrales también por ejemplo, de acceso a grandes empresas. Pero el ajuste paramétrico tiene que ver con características del mercado laboral, pero también con las limitaciones presupuestarias de partir con una modernización del sistema de subsidios, utilizando los mismos recursos o aproximadamente los mismos recursos que el Estado ya gasta, de una manera que hoy día consideramos que es bastante ineficiente. Muchas gracias, ministro. Bueno, muchas gracias también a todos los invitados por ir conversando y resolviendo las dudas. Miren, llevamos varias sesiones con este proyecto que tiene urgencia del gobierno. La próxima semana es distrital y bueno, esperemos que esto también pase luego a la Comisión de Hacienda para que se pueda discutir en estos términos y luego al Senado para que avance rápidamente y para respetar también las urgencias que le ha dado el gobierno. Yo les propongo, colegas, que podamos someter en votación general este proyecto el día de hoy. La próxima semana es distrital. Que el martes 5 volvamos a convocar al ministro a la comisión para discutir los detalles en particular y si lo tiene bien, ministro, la semana siguiente a la vuelta de la distrital, o sea, la semana del lunes 11 de agosto, podamos despachar esto ya a la Comisión de Hacienda para que luego lo tenga bien la sala para tramitarlo en el Senado. No sé si hay alguna acotación respecto de la metodología, sino para someterlo a votación. Plazo de indicaciones pensaba que podría ser el viernes 8 de agosto. Esto es hasta las 12, hasta el mediodía. Esto es en 2 semanas más y media, 2 semanas y media más. Para que tengamos tiempo para que luego las votemos para el día martes 12. Ya, estimado secretario, entonces, en votación general este proyecto de ley. Señora Cicardini, ¿cómo vota? Señor Cuello. Voto a favor. Señor Mellado. A favor. Señor Giordano. A favor, secretario. Señora Gasmuri. Señor Lavé. Señor Leal. Señora Osandón. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor, señor presidente. Secretario. Señor secretario, a favor. Ocho votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención, aprobado en general. Ya, perfecto. Entonces se aprueba en general el proyecto de ley. Bueno, muchas gracias, ministro. Sin más que señalar y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.